Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy el pastor David Salazar y estoy contento de poder estar con ustedes en este día para juntos aprender más de la palabra del Señor. Estamos comenzando un nuevo capítulo del libro de Daniel. Hemos ya visto los capítulos 1 al 4, pero hoy comenzamos un nuevo capítulo y es el capítulo 5. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que podemos estar juntos para aprender y estudiar tu palabra. Rogamos, oh Señor, de que tú nos enseñes y que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija en toda la verdad, que nos hable a nuestro corazón y que nos muestre la verdad que está en tu palabra, una verdad que nos mostrará cómo vivir, cómo crecer y cómo tener la victoria sobre el enemigo, cómo alcanzar ese don precioso de tener tu carácter, cómo reflejarte y poder ser imagen tuya ante el mundo. Pedimos que nos acompañes y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 5 continúa con las historias dramáticas contenidas en la sección narrativa del libro de Daniel. Recordemos que los capítulos 1 al 6 fueron parte de la sección narrativa de Daniel, es decir, la sección de las historias o de la historia que podemos entender a través de la vida de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías y del rey Nabucodonosor. Los personajes de esta historia, los personajes de Babilonia, son los que se muestran a lo largo de estos primeros 6 capítulos. Y estas historias son importantes porque nos muestran una vislumbre de lo que pasará en el tiempo final. De hecho, una comparación de Daniel 5 y el libro de Apocalipsis revela numerosos paralelismos que son instructivos y beneficiosos para nosotros para poder comprender más la profecía. Por eso hoy vamos a ver algunos paralelismos para que podamos entender cómo los libros de Daniel y Apocalipsis están íntimamente conectados. Primero comencemos en el capítulo 1 de Daniel. Allí en el versículo 3 y 4 veamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Vemos en estos versículos la experiencia de los hijos de Israel que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos, los que fueron elegidos entre los mejores, estuvieron igual en cautiverio. No tenían libertad, estaban dentro del imperio de Babilonia y ellos, a pesar de que eran diferentes, a pesar de que eran hijos de Dios, estaban allí en Babilonia. En Daniel vemos que hay pueblo de Dios en Babilonia, que está metida allí, que está cautiva en Babilonia. Y ahora vayamos a Apocalipsis 18, versículo 4, y notemos cómo también en el tiempo del fin habrá muchos del pueblo de Dios todavía en Babilonia. Nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Estamos viendo entonces de que tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo actual, como en el tiempo del fin, el pueblo de Dios, o por decir así, una parte del pueblo de Dios, está cautiva en Babilonia. Esto es importante saber porque muchos están cautivos en Babilonia y no han salido todavía de ella. Pero veamos otro paralelismo. Vayamos al capítulo 5 de Daniel, versículos 1 y 2, y leamos allí la palabra de Dios. Nos dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. En esta experiencia vemos a este hombre Belsasar, que era el rey de Babilonia, elevarse en orgullo, en suficiencia propia y jactarse de su capacidad como rey de Babilonia. De hecho, ese orgullo, esa suficiencia propia, esa prepotencia, hizo que él tomase decisiones terribles y erradas. Hizo cometer actos abominables ante el Señor, tomando los utensilios sagrados para uso de sus deleites y placeres. Este sentimiento del rey Belsasar, de la Babilonia del tiempo de él, es reflejado también en la Babilonia final. Comparemos y leamos en Apocalipsis 18:7. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina,
No soy viuda ni veré llanto. Aquí vemos a la Babilonia espiritual jactarse y creerse que tiene la capacidad o la autoridad de vivir en deleites. Tiene un orgullo tan alto que piensa que jamás será destruida. Esa era la misma experiencia de Belsasar en la Babilonia antigua, y vemos que eso se refleja en la Babilonia de hoy. Pero también en estos versículos hay una tercera comparación, un tercer paralelismo. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 1, vemos que esa Babilonia está ignorando la certeza y la cercanía de la destrucción. De igual manera, la Babilonia espiritual también ignora la destrucción inminente que viene sobre ella. Pero también hay un cuarto paralelismo entre Daniel y Apocalipsis. En Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31, notemos lo que sucedió en el tiempo de Daniel. En esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Aquí vemos cómo Dios trajo una liberación al pueblo de Israel, al pueblo judío, a través de Darío y Ciro, los reyes de Medo-Persia. Estos reyes emitieron los decretos que liberaron al pueblo de Dios del yugo de Babilonia. En la misma manera, vemos que Cristo conquista Babilonia y libera a sus hijos, a los santos, de la persecución de este poder. Esto se encuentra en Apocalipsis 19, 11 al 21. También notamos otro paralelismo entre la experiencia de Belsasar tomando de los utensilios de Dios, de lo sagrado, de lo que era santo para el Señor, usándolo eso y profanándolo, y también en el tiempo del fin, en Apocalipsis 17, 3 al 6, notamos lo siguiente. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de impurezas de su fornicación. Y su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé muy asombrado. Notamos que la Babilonia espiritual hace blasfemia usando lo que es santo, profanando lo sagrado y tomando tributos que le pertenecen al Señor. Esto nos muestra que en el tiempo del fin, la Babilonia es similar a la Babilonia del pasado. Las características de la antigüedad se muestran claramente en la Babilonia espiritual. También notamos en Daniel 5, versículo 4, lo siguiente: bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta es la adoración de Babilonia, una idolatría a los dioses falsos, a los dioses de plata, de oro, de piedras preciosas, de madera. Igual vemos en Apocalipsis 13, 14 y 15 lo siguiente: con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y es por eso que vemos que también en el tiempo del fin habrá una adoración, un tipo de adoración idólatra a una imagen, a un sistema que es antibíblico, y este sistema de adoración es igual al sistema de la antigua Babilonia. Finalmente, vemos que Daniel y los santos al final de los tiempos son entregados. En Daniel 6, 1 al 3, en la historia que veremos la próxima semana, notaremos de que Daniel fue llevado y entregado para ser muerto. En Apocalipsis 13, versículo 15, leemos lo siguiente: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adora la imagen de la bestia. Notamos de que también los santos de Dios serán perseguidos y entregados para ser muertos. Estas conexiones, estos paralelismos, son importantes que los estudiemos, y les invito a que profundicen cada uno de ellos, porque serán lecciones prácticas para nosotros, para prepararnos y evitar caer en el engaño. Y por eso el Señor nos advierte de manera contundente en la palabra de Dios acerca de la Babilonia espiritual, la que está delante de nosotros, la que viene con poder y con gran autoridad. Leamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, la razón por la cual el Señor nos ha dejado la palabra de Dios, estas historias que vemos en la antigüedad, y por qué son importantes para nosotros hoy. Leemos allí:
Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. Estas historias del pasado, estas experiencias que tuvieron los hombres de Dios, que estuvieron delante de reyes, de potestades, de autoridades humanas y demostraron fidelidad a Dios, son para nosotros hoy, para comprender la experiencia que tenemos que tener, para entender de que es posible, unidos a Cristo, llegar a tener una vida diferente, una vida que muestre lealtad, fidelidad a Dios y un reflejo de su imagen, de su carácter al mundo. En Romanos 15:4 noten también por qué Dios nos invita a escudriñar la palabra de Dios. Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El poder leer la palabra de Dios, el poder estudiar la historia del pasado, estudiar los caracteres, los personajes que existieron en la antigüedad, era para que nosotros hoy pudiésemos tener también esperanza, comprender de que el Señor salvó de la muerte a muchos, obró milagros para redimir a su pueblo. En el tiempo del fin, en el tiempo nuestro, el Señor hará lo mismo. Librará a nosotros del pecado, nos librará a nosotros de la maldad y de aquellos que quieren hacernos daño. Por eso es que nosotros hoy tenemos que aprender a vivir por medio de la palabra de Dios, porque estamos viviendo en un tiempo peligroso. Nadie puede decir, vivo en un lugar de paz, vivo en un lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros hemos visto muchas veces la destrucción en nuestro alrededor? Hemos visto la experiencia de robos, de violencia. Esto sucede porque estamos viviendo en un tiempo de peligro, un tiempo donde el enemigo está trayendo sobre el pueblo de Dios calamidad. Y esto no se detendrá, sino que irá en aumento. Pero si vivimos en la palabra, si vamos a la palabra de Dios, si estamos unidos a la palabra viva que es Cristo, tendremos la experiencia de libertad, la experiencia de ver milagros que nos liberan del pecado, de la muerte y por ende de aquella destrucción que vendrá sobre el mundo. El pueblo de Dios tiene que dejar de ser un pueblo profeso y convertirse en un pueblo que vive la palabra, un pueblo que es la verdad, un pueblo victorioso por Cristo, un pueblo que pueda dar un mensaje de advertencia a este mundo, no solamente por palabra, sino por testimonio, por una vida que vive de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo está cansado de ver religiosos, quiere ver gente convertida, unida a Cristo. Eso es lo que el Señor necesita ver, es lo que el mundo necesita ver. Y por eso el Señor está obrando en favor nuestro y despertándonos del letargo espiritual que estamos para tener una experiencia diferente. Si volvemos a Daniel capítulo 5, podemos ver allí que Belsasar, junto con muchos de sus príncipes, con muchos de los que estaban en Babilonia, decidieron ignorar la advertencia de Dios y las señales que mostraban que su destrucción estaba cercana. Todos aquellos que participaron del culto a sí mismos, del orgullo y la vanagloria, todos ellos perecieron repentinamente y sin advertencia, porque escogieron ignorar la palabra de Dios, escogieron ignorar la profecía que fue dicha por parte de Dios. ¿Estamos quizás hoy en la misma experiencia? ¿Estamos escogiendo ignorar la profecía bíblica? ¿O queremos, como Daniel, apegarnos a la palabra de Dios, apegarnos a su profecía y estar preparados y listos para que cuando venga el fin no nos tome por sorpresa? Dios quiere verte a ti, quiere verme a mí, preparados para su venida. Quiere vernos de pie cuando Él venga, esperando nuestra redención, esperándolo a Él como nuestro Salvador. Pero para poder estar en pie, hay que comenzar hoy a aplicar nuestra vida a los principios de Dios, a ceder nuestra voluntad y convertirnos de corazón a Él, para que Él pueda en nosotros crear una vasija limpia, pura, sin defectos, sin mancha, que pueda ser una vislumbre, una luz para el mundo. Que el Señor pueda concluir en nosotros la obra que comenzó, para que podamos por su gracia entrar en las puertas de la Jerusalén. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día, y esperamos vernos aquí en Profundizar mañana para continuar estudiando más de la palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.